buenos días. Soy Fernando Pastor, director del diario económico digital La Información del Grupo Eneo, y estamos aquí para celebrar la segunda mesa redonda del Foro sobre Educación Financiera que organizamos junto con MAFRE y la colaboración de la Escuela de Organización Industrial, que nos ha dejado su sede amablemente. Esta segunda mesa pretende analizar el momento actual de las finanzas sostenibles, dónde están, hacia dónde van. Mover dinero, invertir, comerciar, cualquier cosa que haga una empresa con sentido financiero ya no tiene la sostenibilidad como una opción o como una moda, la tiene como una obligación. No puede obviar tener criterios sostenibles para todo lo que hace en todos sus niveles de gestión. Y claro, a la hora de mover dinero, de comprar o de hacer cualquier transacción, es una obligación suya estar al tanto. Tengo aquí a tres grandes expertos en estos temas que hay que decir que han evolucionado mucho en los últimos tiempos y que cambian cada día. Hablábamos hace un poco de que lo que contamos hace 2 años todavía vale, o va lento, pero bueno, estamos con matices, ¿no? Pero estos tres expertos nos van un poco a contar cómo está el momento, si las empresas lo tienen en cuenta, si no, qué tipo de empresas, hacia dónde vamos, la regulación, etcétera. A mi derecha está Ramón Gurriarán, director de posgrado y Executive Education de la Escuela de Organización Industrial. Gracias por dejarnos venir a tu casa. Y será un placer escucharte ahora. En el centro tenemos a Marta Olavarría, directora académica de programas formativos y finanzas sostenibles del IEB, que lleva muchos años, a pesar de lo joven que es, con estos temas de las finanzas sostenibles. Es una pionera en estos temas, se puede decir. Y un poco más allá, el último, tenemos a Ricardo Herradón, director de originación de Twinco, que es director de ventas, director de una empresa que lleva innovadora, que lleva 2 años más o menos. Unos 4 años llevamos ya operando. Sí, operando y que se dedica sobre todo a financiar la cadena de valor a la hora de hacer compras de esos grandes proveedores de las multinacionales. Una cosa muy complicada, pero que fue idea de 2 altas ejecutivas y que ahora mismo pues se ha puesto en valor y está triunfando, ¿no? De alguna manera, a mí lo que me gustaría saber al principio, porque esto es un foro de educación financiera, ¿vale? La educación financiera es importante, ¿no? Para abrir boca, para empezar, me gustaría que me contarais si hay suficiente educación financiera en las empresas para distinguir o para poner en valor las finanzas sostenibles dentro, es decir, para tener en cuenta los criterios de sostenibilidad a la hora de hacer todas sus operaciones financieras o gran parte de ellas, porque la sostenibilidad es un término que, aunque nos parezca a nosotros un clásico ya, para el público en general es un término nuevo. Entonces, me gustaría que vosotros, que habéis vivido esto desde que empezó hasta ahora, me contarais si tenemos un buen nivel, si hay de educación financiera en nuestras empresas en este momento para entender y practicar lo que son las finanzas sostenibles. Ramón, empezamos por ti. Bueno, pues buenos días y gracias por la invitación. Lo primero, a ver, yo diferenciaría, bueno, empresas hay muchas, de muchos tamaños, de muy diferentes sectores. Yo creo que tampoco es homogéneo, ¿no? No podemos decir que se ha alcanzado ya un nivel para todas las empresas. Pues varía mucho, ¿no? No es lo mismo, lógicamente, una pequeña o sobre todo pequeña, ¿no? Más que mediana, sí, empresa que una gran empresa, donde, bueno, una empresa que cotiza ya, imaginemos, ¿no? Pues lógicamente el nivel de desarrollo o del nivel de formación financiera, pues te encuentras que varía, vamos, no sé si lógicamente, pero varía, ¿no? Lógico, sí. Esa es la realidad. Esos ¿no? grandes departamentos de las multinacionales, claro, con una pyme, evidentemente. De lo que se tienen que enfrentar. Sobre la formación financiera, a ver, yo creo que, pues, lógicamente, en el ámbito empresarial, pues algo que avanza, pero es decir, nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente. Es un concepto nuevo, las finanzas sostenibles, ¿no? Digo, la educación financiera. En general. En general, nunca es suficiente. Casi nos vamos a la sostenibilidad. Y ya, cuando lo ligas con la parte de sostenibilidad, pues yo creo que todavía queda un largo recorrido, sobre todo, insisto, en un perfil a lo mejor más de pequeña empresa o mediana empresa. Que ahí lo que nosotros observamos trabajando en el ámbito formativo, ¿no? Con grandes empresas, es que la manera que llega a las pequeñas es
en muchas ocasiones por la exigencia de las grandes a la hora de trabajar con ellas, ¿no? Sí, y también el aguas abajo, ¿no? Exacto, Que para poder trabajar con ellas cumplir determinados criterios que o entran por ahí o si no, no entran. Y claro, pues al final son posibles clientes, con lo cual a la fuerza ahorcan, ¿no? Marta, ¿cómo evalúas tú el momento? Bueno, yo creo que queda muchísimo por hacer en educación financiera en materia de finanzas sostenibles. Se ha hecho mucho, pero la regulación, como decías tú, va avanzando lentamente, pero es tantas piezas regulatorias distintas que es necesario trasladarlo, ¿no? Por otro lado, finanzas sostenibles, lo que dice la Unión Europea, tiene que haber un cambio de mentalidad. O sea, no solo es trasladar o traducir la regulación en términos comprensibles, sobre todo para pymes, para consumidores, para inversores, sino también ese cambio de mentalidad se tiene que hacer. Por tanto, la educación financiera tiene aquí un papel muy relevante, ¿no? Y bueno, efectivamente, grandes empresas no tienen nada que ver con pymes, grandes empresas, sobre todo el sector financiero, se está formando muchísimo en finanzas sostenibles, pero sobre todo a base de certificaciones. Yo iría más y les pediría también al sector financiero que se formasen para formar, ¿no? Para educar al cliente, ¿no? Al inversor minorista, al consumidor, a esa pyme que necesita ese acceso de financiación. Por tanto, yo creo que sí que queda muchísimo recorrido, ¿no? Todavía queda mucho recorrido. Ahora hablaremos un poco de todo lo que quede y dónde estamos concretamente en el mundo de la regulación y en más mundos, ¿no? Y esta primera aproximación, Ricardo... Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Tú trabajas todos los días con empresas. Eso es. Yo estoy metido en el mundo de la financiación, en el día a día, tanto de grandes empresas como de pymes, ¿no? Y bueno, un poco lo que veo es que efectivamente nos falta mucho por recorrer. Yo creo que es interesante ver cómo países o regiones que están más avanzados financieramente, como podría ser un Estados Unidos cuando lo comparas con Europa, ¿no? Estados Unidos al final tiene un mercado de capital, unos mercados de capitales mucho más sofisticados que nosotros, ¿no? Y eso en parte es debido a la educación financiera a nivel corporativo, ¿no? Digamos que allí están más avanzados y nosotros pues llevamos unos años de decalaje, ¿no? Y efectivamente, como decían, ¿no? Si en las grandes empresas no existe esa sofisticación financiera, pues evidentemente en las pymes, pequeña y mediana empresa, pues es mucho más complejo que eso llegue, ¿no? Y luego, añadiendo el tema de la sostenibilidad, la sostenibilidad en cuanto a las finanzas es absolutamente dinámico, o sea, se está formando, se está creando la regulación. Entonces, es muy difícil estar al día de todo lo que pasa en finanzas sostenibles, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, es un camino que, como pasó ya en las finanzas tradicionales, ¿no? Con todo el tema de la regulación contable, etcétera, pues eso evidentemente tardó muchos años en asentarse, ¿no? Y ahora queremos ir muy rápido con la homogeneización, con la creación de regulación, etcétera, ¿no? Entonces, es un reto, evidentemente es un reto. En el ámbito de la regulación, ¿dónde estamos? Porque yo recuerdo hace años que estábamos pendientes de definir taxonomías comunes para todo el mundo, que era complicada, una definición, el concepto, el tipo de empresa, etcétera y tal. También había problemas pues con los diferentes países y diferentes sistemas financieros y diferentes reglas contables. Entonces, ahora mismo el reto en la regulación, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé si, Marta, tú lo tienes más estudiado esto, Ramón. Yo creo que estamos, bueno, se habla, ¿no?, del famoso tsunami regulatorio, ¿no? Se habla del tsunami regulatorio, pero hace 2 años ya hablábamos del tsunami regulatorio. Sí. Yo quiero saber, en el tema regulatorio, ¿dónde estamos? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Estamos certificando o estamos probando o revisando lo que en su día hicimos? Bueno, yo creo que efectivamente las distintas piezas regulatorias se están consolidando. Sobre todo sabéis que dentro de la Unión Europea, el plan de la Unión Europea para financiar una transformación hacia un modelo económico sostenible empezó en el año 2018. Estamos ya en el 2023. Cada uno de esos, el plan tiene los 3 objetivos que conocemos todos, que son el mover capital hacia inversión sostenible, hacia esas empresas que quieren hacer el esfuerzo hacia ese modelo económico sostenible. En segundo lugar, integrar ya y tener en cuenta el riesgo climático y deterioro medioambiental en todo lo que es la gestión de riesgos del sector financiero, del análisis financiero, de ese marco prudencial de bancos aseguradoras. Y tercero, el potenciar mucho lo que es la transparencia a través de esos informes corporativos de sostenibilidad, lo que es el largoplacismo, el gobierno corporativo sostenible. Todos esos 3 objetivos, cada uno lleva detrás
varias piezas regulatorias distintas con regulaciones, reglamentos de nivel 1, nivel 2, que son desarrollos, con RTS, esas palabras a base de muchas siglas. La normativa de finanzas sostenibles es absolutamente amplia y compleja. Amplia por todas esas piezas regulatorias y compleja porque mezcla conceptos financieros con conceptos muy novedosos que son climáticos, escenarios prospectivos, el desarrollo social, el calentamiento global, los ODS, etc. Entonces, es muy complejo. Sí que se está avanzando, y contestando a tu pregunta sobre regulación financiera en materia de finanzas sostenibles, pero se está yendo, por un lado, muy rápido, porque las entidades financieras, sobre todo, se están adaptando a marchas forzadas. Por otro lado, se están revisando conceptos. Se está avanzando, quizás con cierta inseguridad jurídica, por la novedad. Y eso supone, pues efectivamente, el que se estén revisando profundamente conceptos que luego al consumidor y al inversor minorista le tienen que llegar de manera clara y no lo están. Por eso es tan importante también lo que es la formación, ¿no? Sí, falta claridad y esa formación está, pero también es insuficiente de alguna manera, ¿no? O sea, que hace falta más regulación todavía. Bueno, sobre todo digerir la que hay. Claro, a ver, lo que yo creo que va a ser un escenario dinámico, la regulación, por un motivo, ¿no? Si uno piensa, o sea, cuando Europa dice que en 2050 tiene que ser climáticamente neutra, eso tiene, digo, oye, estoy hablando en la parte del clima, ¿no? En la parte medioambiental. Eso tiene una implicación de transformación de la economía en los diferentes países, que claro, que ahí entra en juego también muchos intereses de cada país, de la posición de partida y hasta dónde tiene que llegar y cómo, claro, ese camino, cómo lo haces, y sobre eso tienes que meter la regulación para poder llegar a ese objetivo, claro. Pero sabemos que la Unión Europea pues es un club muy grande de muchos países que no están todos en la misma situación exactamente, ¿no? Desde el punto de partida, en ámbito medioambiental en este caso, ¿no? Claro, eso lo que va a llevar es a que la regulación, evidentemente, te va a llevar a ello, ¿no? Siempre nosotros decimos aquí que a la sostenibilidad puedes llegar por convencimiento o tirado del ronzal, ¿no? Pero sí, vas a llegar. O por obligación. Te están llevando, sí, te están llevando a eso, ¿no? No hay más remedio, es una obligación, como decía al principio, ya no es una opción. Y la regulación te va marcando un poco el terreno. Pero sí es cierto que yo creo que va a ser un escenario dinámico y lo que se entendía de una manera, a lo mejor al principio, pues a lo mejor se va a tener que matizar, porque luego aparecen otros escenarios que no hace falta mencionar, ¿no? Pues de la guerra a Ucrania, por ejemplo, y como eso, pues de espera, que ahora paramos. Que ahora a lo mejor nos pasamos de frenada y entonces, y claro, todo eso, como bien mencionabas, pues crea cierta inseguridad también, ¿no? De hacia dónde o cómo tenemos que hacerlo, porque dices, vale, si era muy claro por aquí, pero ahora de repente no es tan claro. Claro. Es que se mezclan muchos temas geoestratégicos también, y porque ahora mismo tenemos una guerra en Ucrania y otra a punto de empezar en Oriente Medio, con lo cual tenemos unos problemas que las empresas, sobre todo las grandes, dicen, paran, ¿no? Recuerdo la reforma energética, está parada. Sí. La UE ha ido despacio, ¿no? O por ejemplo, todo el tema de las emisiones, por ejemplo. ¿no? Claro, las empresas europeas dicen, o sea, vale, yo bajo el principio del que contamina paga, sí. ¿no? Pero dices, ya, pero entonces... Y en otros países producen, contaminan, y no pagan. Importamos, no pagan. ¿Dónde se paga y dónde no se cómo paga? Es, ¿no? Claro, no hay una homogeneización normativa y eso está ahí. Pero fíjate, se ha recuperado el bono verde hace poco en España, pero estaba parado, estaba muerto. Han tenido dos o tres años muerto y al 4,48. Es decir, se paga muy bien para cómo están los tipos de interés. Es decir, todo eso está incipiente de alguna manera, ¿no? Vosotros que trabajáis cada día con empresas, con pequeñas empresas y tal, tendréis que hacer un trabajo de formación también importante, ¿no? Absolutamente. Porque cuando te sientas con un proveedor que tiene que darle ese producto que puede estar aquí o en un país de cualquier parte de África o de cualquier sitio, y tú le dices que vas a hacer el pago de la mitad, yo os financio, pero tenéis que tener estas condiciones y tal, ¿tenéis una academia o no tenéis una academia? Sí, al final nosotros intentamos estar muy al día con toda la regulación, que es muy dinámica, efectivamente, y tratar de, pues un poco hacer de intermediario, de formador dentro de lo que es la complejidad de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, bueno, cambios frente a hace 5 años cuando empezó todo este tema, pues hombre, yo diría, y además en las cadenas de suministro ya lo estamos viendo,
que las primeras obligaciones para las compañías ya se están materializando, ¿no? O sea, ya las empresas lo están viendo como una realidad. Tienen que empezar a medir ciertas cosas, tienen que empezar a analizar ciertos riesgos, ¿no? Que hace unos años pues no tenían que hacer, ¿no? Y también tienen que aprender a cómo hacerlo, ¿no? Es un punto muy interesante de lo que comentabais de, oye, quizá yo no contamino, pero el fabricante con el que yo trabajo en un país tercero sí que contamina mucho. Pues ya estamos empezando a ver que las compañías van a tener que analizar eso y cuantificarlo y medir los riesgos y tomar decisiones, ¿no? Y compañías como nosotros en Twinco, básicamente, a través de la financiación, pues intentamos ser una herramienta, ¿vale?, para canalizar esos riesgos, primero para analizarlos y luego también pues para intentar mitigarlos, ¿no? Te doy dinero si te pasas al verde, es lo que... Bueno, estamos intentando hacer dicho algo... como título periodístico, para que lo entienda la gente, ¿no? Quizá ese es el approach más bancario, ¿no? Que es muy directo, que es, oye, yo te financio si cumples un requisito, ¿vale? Nosotros intentamos incentivar de otra forma y ser una herramienta para los compradores, ¿no? Que los compradores puedan decir, oye, yo soy capaz, gracias a Twinco, de medir los riesgos de mi cadena de suministro, ¿no?, relacionados con la sostenibilidad, y de utilizar Twinco para mitigarlos, ¿no? Es un poco el approach. Sí, pero fíjate, el análisis de proveedores es lo primero que piensa todo el mundo cuando habla de finanzas sostenibles. Eso es que tienes que tener todos los proveedores que no contaminen, con huella neutra y todo eso. Por ahí se empezó de alguna manera, ¿no? Sí, no lo sé. a ver, no solamente en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con el trabajo infantil, con determinados criterios, efectivamente, ¿no? Que por ahí se empezó. Lo que pasa es que pues eso era cuando yo creo que en ese punto no estaba tan ligado a las finanzas, sino que eran conceptos más ligados a la responsabilidad social. Exacto, era la RSC. Efectivamente, y eso ha evolucionado de otra manera, ¿no? Pero ahora quien ha venido a marcar igual un antes y un después en todo esto, o lo ha marcado desde el principio, es la tecnología, ¿no? De alguna manera. Los sistemas, las métricas, las formas de medir, el data, también aplicado a las finanzas sostenibles, ¿no? Yo te he leído alguna cosa a ti contando que con el data y la inteligencia vamos a ver profesiones que nunca imaginamos, ¿no? En el mundo de las finanzas sostenibles también se está generando esa pequeña revolución tecnológica que tiene que darles un empujón de alguna manera. Marta. Completamente. Yo creo que el uso de la tecnología en finanzas sostenibles es fundamental, es una pieza clave. El uso de datos, el uso de herramientas que midan cosas, ¿no? También no solo, sobre todo en finanzas sostenibles y sobre todo lo que es desde el punto de vista de previsión o de mitigación del riesgo climático, utiliza mucho herramientas de análisis prospectivos. Eso no se puede hacer sin tecnología, ¿no? Todo lo que es esas prospecciones, esos escenarios climáticos, donde ya las empresas tienen que planificar y analizar no solo 3, 5, 10, sino más allá, ¿no? Entonces, tecnología fundamental. El uso de la tecnología, lo que pasa es que tiene también, también en cuanto a la perspectiva del uso de datos, ¿no? De las métricas, claro. Lo que lo decíamos antes, ¿no? Lo que no se mide no existe, ¿no? Aparece, ¿no? Eso es una cosa que va a matar el periodismo. Dicho esto como aporte. Lo que no se mide no existe. Todas las empresas, grandes y pequeñas, las grandes porque se les está obligando la regulación, las pequeñas porque tienen que subirse al carro, tienen que medir y usar datos. Medir para mostrar al mundo el progreso que hacen. Si no hay progreso, también no se les va a dar financiación. Importantísimo dentro de finanzas sostenibles todo lo que son los planes de transición, esos procesos de transformación, no solo las que sean verdes, sino las que estén haciendo esa transformación hacia. Y por eso la métrica es tan importante, porque mide el progreso y la evolución, ¿no? Eso en la escuela aquí lo tendréis bastante estudiado, ¿no? Aquí formáis a gente también para ello. En todo ese posgrado que diriges y que llevas. Nosotros, si algo caracteriza esta escuela, es la parte de sostenibilidad, ¿no? Ingeniería y sostenibilidad. Sí, de hace muchísimos años. De hecho, a nosotros nos gusta decir, ¿no? Cuando ahora ves mucho... Se habla del greenwashing, ¿no? Ahora hablamos del greenwashing. Todo el mundo se oye al carro, digo, a nosotros nos tienen que rascar mucho, ¿no? Hay mucho verde aquí de muchos años, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que esto es nada más que responder a necesidades que están ahí, ¿no? En el mercado, algunas
más latentes, otras son más claras, pero lo que decía antes, si la dirección está claramente tomada, podremos variar algo, pero Europa lo tiene clarísimo. Europa, yo creo que ha decidido que, no siendo ni la fábrica del mundo, ¿no? Porque dicen, no vamos a ser la fábrica del mundo, no vamos a ser los más innovadores. ¿A qué carro nos apuntamos? Y de hecho, al tecnológico, a la inteligencia artificial. No, sobre todo al tema de la sostenibilidad, ¿no? Y ligado con eso, todo lo que acarrea que efectivamente hay mucho de tecnología por detrás y mucho desarrollo tecnológico ligado con la sostenibilidad, sobre todo por la parte que a mí me da pena, porque muchas veces se liga la sostenibilidad solamente a la parte medioambiental, ¿no? Y tenemos toda una parte social muy relevante también, ¿no? Sí, queda por desarrollar esa parte social, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que hay un link también muy interesante entre la regulación y la medición de datos, ¿no? Que es justamente lo que mencionaba Marta. Ahora mismo, digamos que hay no hay homogeneidad en cómo se miden los datos, ¿no? Cada uno mide una cosa y lo define de una forma. Y la regulación viene un poco a intentar homogeneizar eso, ¿no? Y que podamos definir criterios objetivos y el análisis sea comparable, ¿no? Que yo pueda analizar, pues, una empresa que esté aquí o que sea un proveedor en el sudeste asiático, por ejemplo, y que yo tenga unos criterios objetivos, ¿no? Para poder comparar y qué es más sostenible, qué es menos sostenible, etcétera, ¿no? Bueno, tendremos un ChatGPT que lo haga muy pronto, ¿no? Bueno, el ChatGPT lo tenemos, pero ahora lo que no tenemos es el input. Eso es lo que nos falta para que el ChatGPT analice y concluya, ¿no? Entonces, nos falta el criterio. Claro, nos falta el criterio y también el dato. O sea, el dato, sí. ¿no? Y sobre todo para evitar esos riesgos que hay del que hablábamos hace un poquito. Tú has sacado el término greenwashing. ¿Qué ocurre con el greenwashing? Porque una cosa es tener una capa verde que rascas y siempre está verde porque lleva mucho tiempo haciendo criterio ESG, sostenibilidad, finanzas sostenibles, defendiendo el tema. Y otra cosa es pintarse un poquito de verde por encima para parecer sostenible. Lo que pasa es que, ligado con la parte financiera y con lo que mencionaban, ¿no? Pues al final se piden datos, ¿no? O sea, se pide poder contrastar, digo, de cara a financiar actividades. Ya no solamente es que parezcas, ¿no? Sino que eso se evidencie y que se demuestre, ¿no? Sí es cierto que yo creo que hay un problema de homogeneidad de que entendemos o que se entiende, ¿no? En diferentes países, y no solamente ya en Europa, sino también fuera de Europa, para poder medir y que midamos en términos homogéneos, ¿no? La regulación sin duda puede ayudar, pero no va a ser solamente con la regulación, o sea, ¿vale? Y de hecho hay justamente que se entiende, ¿no? Ya ha pasado, ¿no? con la regulación europea, que se entiende por eso, porque sea una inversión con el tema climático, ¿no? Que se entienda como que es financiable o con que... eso es, yo creo que va a llevar su tiempo, ¿no? Porque estamos y porque no es todo homogéneo, ese es el problema, y por eso necesitamos tener muchos datos y sobre todo tener algo para que puedas contrastar que esa medición es real. Para poder evaluar tienes que tener una forma de contraste para poder calificar algo. Pero bueno, ¿es un problema el greenwashing? Hay muchísima preocupación por el greenwashing, sobre todo por el regulador europeo, ¿no? Que es justamente el que ha puesto las palancas y los impulsos para que toda la capital se vaya a inversión sostenible. Pero ¿qué ocurre? Que la adaptación ha tenido que ser tan rápida por el sector financiero y ha habido tantas palancas para que se invierta ahí, que efectivamente el greenwashing aparece ya hasta inconscientemente. ¿Por qué? Porque eso se junta, esa rapidez de adaptación, con la falta de criterios claros. Falta de convergencia entre normativas internacionales y de marcos y estándares, la complejidad que tiene todo esto. Entonces, efectivamente, se está uno preocupado por el greenwashing, que muchas veces digo, greenwashing hay un esfuerzo de adaptación y que muchas veces es un greenwashing que no es consciente, sino simplemente por la rapidez con que se están haciendo las cosas. Pero bueno, ahí se junta la regulación con la educación financiera. De nuevo, la educación financiera tiene que llegar allí donde la regulación no llega, por lo menos traduciendo o haciendo comprensible aquello que la práctica está poniendo mucho antes que la propia regulación, ¿no? Es
¿Cómo Sí, veis vosotros el greenwashing? Porque os toparéis con ello. Bueno, yo diría que el greenwashing sí que es un riesgo, ¿no? En tanto en cuanto es difícil valorar el valor que aporta pues, una entidad financiera o cualquier otro player que se posicione como aportando valor en la sostenibilidad, ¿no? Es muy difícil valorar si realmente lo que hacen es diferencial, ¿no? Cuando cada uno lo hace de una forma distinta, ¿no? Yo creo que llevamos muchos años en el que pues, todas las grandes empresas se han ido posicionando, cada uno con una propuesta de valor distinta, ¿vale? Y es muy difícil discernir entre las que realmente aportan valor y las que no, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el riesgo y yo creo que la regulación sí que va a ayudar pues un poco a que ese riesgo desaparezca, ¿vale? Yo sí que estoy viendo que todas estas empresas que se han posicionado ahora están moderando un poco el mensaje, ¿no? Esperando, oye, vale, esta es nuestra propuesta de valor, pero ahora la regulación entra en juego y ahora ya esto no va a ser tan fácil, ya no voy a poder hacer esto exactamente de la forma que yo quiera, ¿no? Entonces, hay una moderación en el lenguaje y ahora ya sí que creo que gracias a la regulación se va a poder ver un poco mejor qué propuestas de valor son las que realmente pues ayudan a que la sostenibilidad salga adelante, ¿no? Sí, te veo optimista. ¿Tú le das... Bueno, ¿crees que pronto vamos a tener más claridad? Bueno, es que hay que ser optimista, ¿no? Porque hay que confiar en que vamos a algún sitio, ¿no? Y en que las propuestas que queden al final sean las que realmente pues sean rentables y ya no solo que sean rentables, sino que aporten valor a la sociedad, ¿no? Ese tema que acabas de mencionar es el que me interesa, porque yo creo que en los foros que he moderado sobre sostenibilidad en general, sobre finanzas sostenibles, siempre había una pregunta que acaba de aludir él sin querer, que es la rentabilidad. Porque la sostenibilidad, las finanzas sostenibles sobre todo tienen que ser rentables. ¿Son rentables o no son rentables? ¿Se ve clara esa rentabilidad o hay que ser una fintech sin costes para poder ser rentable? ¿Qué papel juegan las fintech? Son muchas preguntas, Ramón. Sí. Céntrate en la rentabilidad. A ver, a largo plazo sabemos que claro, sí, pero claro. ¿cómo convencemos al jefe a corto plazo? Claro, el problema de rentabilidad es un tema de plazos, efectivamente, ¿no? Sí. Claro, es un tema de plazos. Y en escenarios, yo creo que ahí juegan dos cosas, ¿no? Esto seguramente lo tienes que medir a largo plazo. ¿Pero cuál es el problema? Que a largo plazo, por un lado, te cambia la tecnología, ¿no? Lo estamos viendo, te cambia el entorno. ¿Más inversión? No, pero sobre todo que a lo mejor apuestas por una tecnología y que dentro de 4 años ya dices tú, vaya. Entonces, por eso es tan importante, tan difícil por una parte en ese entorno cambiante, pero tan importante tener un marco regulatorio estable, ¿no? Y aquí en España creo que sabemos algo de esto, o deberíamos haber aprendido algo de esto, ¿no? De marcos estables en inversiones a largo plazo, porque si no puedes tener un problema. Y de cara a la rentabilidad, pues claro, cualquier agente económico, cuando mide, para la rentabilidad es muy sencilla, ¿no? Flujos de caja a futuro descontados al momento presente. ¿Y esto qué nos da? Si nos da positivo o no nos da. Claro, si esos flujos de caja los haces en un escenario con una regulación, con una tecnología y con un entorno político, internacional, y eso cambia, pues claro, es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Ahí hay una gran parte de león de todo este tema de la finanza sostenible, en la búsqueda de la rentabilidad o en la necesidad que muchas empresas plantean a priori, que esto tiene que ser rentable o no lo hago, ¿no? Hacer rentable lo intangible es complicado. A ver, esa es la pregunta del millón, si son las finanzas sostenibles, la inversión sostenible es rentable o no es rentable. Bueno, lo que está claro es que reduce riesgos porque estás mirando una serie de cosas y una serie de impactos, lo que se llaman las incidencias adversas de las empresas, que sí que estás cuidando, no solo para excluir ese mundo, sino para hacer mejor que la actividad de esas empresas. Y en rentabilidad, pues lo que también hay que decir es que no todas las inversiones, incluso sostenibles, son adecuadas para todos los inversores. Es igual, o sea, no deja de ser una inversión. No es lo mismo inversión alternativa que en inversión más tradicional, etc. Entonces yo creo que hay que tener todo en cuenta y pueden ser tan rentables como cualquier otra inversión. Hay que tener en cuenta ese horizonte a largo plazo, crear valor, pero cuando creas valor, o esa es la teoría, cuando creas valor para el medio ambiente, para la sociedad, al final revierte en tus estados financieros y de eso va todo lo que es la
el planteamiento europeo, ¿no? Que hay un planteamiento europeo y que hay que avanzar mucho, ¿no? Sí, yo muy de acuerdo y añadiría que las finanzas sostenibles deben ser rentables, ¿no? Creo que es el paso previo, ¿no? Incluso si lo hacemos bien y nos ayudan a mitigar riesgos, pues puede que sean más rentables, ¿no? Porque a misma rentabilidad y menos riesgo, pues realmente esa rentabilidad ajustada al riesgo, digamos, sería superior, ¿no? Y es curioso porque la propia palabra lo dice, ¿no? Finanzas sostenibles, ¿no? Y creo que para que algo sea sostenible, pues tiene que perdurar en el tiempo, ¿no? Y al final el mercado es soberano y si las transacciones no son rentables, pues acabarán desapareciendo, ¿no? Es muy difícil que una regulación tendría que intervenir de manera muy fuerte para de forma constante, hacer que el mercado financie de manera no rentable, digamos, ¿no? Entonces, yo sí que creo que el mercado es soberano y que finalmente el approach que se defina con toda esta regulación, este mercado tan dinámico, pues sí que será rentable. Sí, ahí hay un fenómeno como periodista económico que he visto en el último año, básicamente, último año y medio tal vez, con casos concretos que no vamos a nombrar aquí, pero que son reales, de cómo el criterio de sostenibilidad a la hora de hacer inversiones, a la hora de mover capitales, ha cambiado la composición accionarial de muchas empresas. Ahora mismo hay fondos de inversión que siempre su criterio ha sido la rentabilidad. Un fondo mete dinero para ganar dinero. Y cuando está el margen grande es cuando se va y dice, dame lo mío, que yo me voy a otro sitio a meter dinero para ganar dinero. No le pidas compromiso ni le pidas tampoco que potencie la economía real, ni que no es así. Pero claro, estos fondos ahora, muchos de ellos están yendo de empresas por considerar que no se están funcionando, no se están gestionando, o que no tienen en su portfolio un criterio de sostenibilidad ni en productos, ni en actividad, ni hay actividades como la actividad de defensa o otras más que han tenido problemas con fondos que se han ido por aquello de que tú no eres financieramente sostenible. Pues, ¿habéis notado esto? ¿Habéis empezado a verlo? Porque yo lo he visto en casos concretos de actualidad del periodismo, ¿no? Es importante que haya movimientos así. Es muy fuerte. A ver... Las empresas necesitan dinero, ¿eh? Cuando lo estabas comentando... Sí. Esta pregunta no estaba prevista en el guión. No, pero cuando lo estabas comentando me estaba acordando ya de hace 20 y tantos años, ¿no? Cuando ya los fondos americanos, no tanto por la parte, vamos a llamar, ni de la E ni de la S, pero sí de la G, ¿no? De la parte de gobierno. Sí, ahí empezaron a afear determinadas conductas, ¿no? y a provocar determinados cambios. Eso era RSC más que... Bueno, yo creo que era temas de gobierno corporativo, sí, que en Europa, por ejemplo, en Europa continental, en el mundo sajón iba un poco por delante, sí. Pero en Europa continental, bueno, pues nos daba más o menos igual, ¿no? O no era un tema que estuviera en la agenda. Y empezó a estar en la agenda, primero como regulación blanda y terminó como regulación dura, ¿no? Sí. Primero como autorregulación y terminó como... No, esto no es solamente de rellena si lo cumples o no y da explicación. No, lo tienes que hacer, ¿no? Lo tienes que hacer. Y Europa, como es un marco regulatorio, ¿no? Porque Europa sobre todo es un marco regulatorio, pues lo hace. Eso le vale. Y en el caso de... Eso ha ido apareciendo también con los criterios medioambientales, con los criterios sociales, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí depende también de la orientación de los fondos, porque hay algunos que tienen... Y luego también, claro, es que detrás de los fondos también hay gente, ¿no? Los fondos no son un ente sin más, ¿no? Hay inversores que quieren ganar dinero. Quieren ganar dinero, pero también tienen una determinada posición, ¿no? Cuando aquí yo me acuerdo con los temas de gobierno corporativo decían, ¿no? ¿Por qué se meten? Dice, bueno, porque es difícil explicar a los funcionarios de California, ¿no? Con pues, las determinadas prácticas que se hacen aquí en Europa y entonces sí, pues tienes que ir por eso. Y al final detrás de esos fondos también hay inversores que tienen sus presiones también y que tienen sus... Bueno, su coherencia, sus criterios. Claro, y entonces tú dices, hombre, las empresas necesitan financiación. Claro, sí, lo que pasa es que el entorno en el que se mueven, esos fondos,
pues algunos afean determinadas conductas o presionan y desinvierten o no invierten en determinadas actividades. Se salen o bajan a un nivel en este tipo de empresas, de este tipo de sector, solo al 3%. Nunca pasaremos de ese capital, ¿no? Eso ha obligado a hacer movimientos accionariales en el IBEX 35 hace menos de un año. Es decir, y eso está empezando a pasar ahora. Pero yo creo que eso... También son finanzas sostenibles. Es parte del mismo movimiento, yo creo. Sí, completamente. Estamos viendo un movimiento de activismo, lo que se llama activismo bestial, no solo por accionistas, que son una parte interesada de las empresas, sino también por muchas asociaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Por la parte de accionistas, sobre todo el inversor institucional, esos grandes fondos de pensiones, etcétera, hay incluso una obligación regulatoria de hacer una propiedad activa. Es decir, tienes que hacer una propiedad activa para que la empresa en la que inviertas cree valor no solo para el accionista, sino para el resto de partes interesadas, que es la sociedad en general, tus clientes, tus empleados, tus proveedores, etcétera, ¿no? Entonces sí que hay ese movimiento. Eso que está creando junto con eso, una litigiosidad en materia climática bestial, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Todos los días en los periódicos, ¿no? Y sobre todo incluso de gente muy joven, ¿no? De juventudes, juventud de Montana, la juventud de Portugal, pues son litigios en los que hay una defensa del planeta, ¿no? Es decir, yo quiero que protejas el planeta para mí, ¿no? Para mí, para las generaciones futuras. No muevas tu dinero en contra de la protección del planeta de alguna manera. Eso es el movimiento financiero, le haces con criterios sostenibles. Se está viendo cada vez más eso y cada vez más. Eso es un poco la introducción, por rematar este capítulo, y luego ya hacemos una ronda final y os dejo tranquilos. Pero es un poco la introducción del social, ¿no? De la parte social, porque en el ESG el medio ambiente está, el governance fue el primero que de alguna manera dio lugar a todo esto. La S, como hablábamos antes, la S es la que queda más por desarrollar, porque claro, la S da tanta amplitud de cosas. Yo he visto gestoras que querían invertir en edificios de cárceles en España porque era social, era la parte social. Tú decías, pero hombre, pero es cierto, esto está pasando. Hay un criterio de inversión de una gestora con un montón de clientes, residencias de ancianos, un negocio que está al alza, residencias de estudiantes, un negocio que está al alza y que a muchas empresas les vale para cubrir esa S del ESG. Entonces, esa parte social, ¿vosotros veis que le queda mucho recorrido? Hombre, yo diría que puede ser la parte más ambigua, ¿no? Sí, claro. La parte más ambigua y la parte donde hay espacio de hacer más cosas, ¿no? Y que luego es muy diferente a la realidad social de unos países, de mercados emergentes, países subdesarrollados, con la realidad social que vivimos aquí, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Porque clima hay uno, ¿no? Digamos que el clima, al final, pues hay métricas objetivas y análisis, ¿no? Pero en el tema social, pues hay mucho por recorrer, ¿no? ¿Vosotros lo veis también así, la parte social? Sí, es que yo creo que todo el gran cambio que ha habido en este tema de la sostenibilidad es seguramente entender un capitalismo no solamente de accionistas, sino de todos los stakeholders, ¿no? Que mencionaba Marta. Yo creo que ese es el gran cambio que hay. Es un tema importante. Es el gran cambio que hay. Y es que... Y es un equilibrio complejo, ¿eh? Porque claro, el accionista es el que se juega el dinero, ¿no? Pero claro, es cierto que las empresas tienen un impacto... O sea, voy a exagerar, no. Cuando tú ves una empresa, por ejemplo, como Apple, ¿no? Que tiene un PIB, un valor de mercado que es superior al PIB Entonces, claro, es que el impacto que tiene esa empresa que es brutal. Cualquier cosa que haga. Es que es brutal, ¿no? Entonces, claro, estamos y se ha introducido el hecho de que las empresas no solamente viven para los accionistas, sino para todos los grupos de interés que tienen, todos los stakeholders que tienen, ¿no? Y en ese equilibrio, pues claro, ahí entra la parte social, ¿no? Una empresa no es un ente que trabaja en un entorno y en ese entorno ya no solamente desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de por las personas que viven en esas ciudades, bueno, pues claro, y todo eso, como bien decías, no es tan amplio que es lo más difícilmente homogeneizable, ¿no? Sí, es muy amplio, pero yo creo que hay un recorrido... Y es un intangible que evaluar importantísimo. Hay un recorrido grande, ¿no? Por hacer ahí, sin duda. Sí, lo que sí que hay que es interesante que mencionabas es esa alineación de stakeholders, ¿no?
Porque Eso es. hay una alineación ahí, parece que todos están demandando lo mismo y es muy interesante ver cómo las empresas se ponen a trabajar, ¿no? Como en ver los cambios en los organigramas, ¿no? Que es que están al pie del cañón todas las grandes empresas modificando, ¿no?, su estructura, nuevos players como consultoras entrando a ayudarles a hacer esa transición, ¿no? Es prácticamente una industria nueva, ¿no? ¿Sabes? A mí, ya os digo, perdona, Marta, ahí a mí sí que, y esto lo he pensado muchas veces, ¿no? Es complicado porque hay unos que se juegan el dinero, ¿no? Hay unos que se juegan el dinero. Y otros marcan los criterios. ¿No? Y como decía, muchos empresarios lo dicen, la primera responsabilidad que nosotros tenemos es sobrevivir. ¿Vale? Entonces, para ser socialmente responsable, la primera responsabilidad social que nosotros tenemos es sobrevivir. Es cierto. Como empresa. Entonces, claro, tampoco, o sea, las empresas son y claro, cuando dices empresas, antes hablábamos que hay microempresas y hay mastodontes de empresas. Sí. Entonces, claro, cuando tú le pones mismos requisitos para todo el mundo, pues cuidado. También, ¿no? Porque es eso, la primera obligación es poder sobrevivir para poder pagar los salarios, pagar los proveedores, o sea, poder hacer todo eso, ¿no? Entonces, si tú te olvidas de esa parte y todo va por la otra, o sea, al final tienes que combinarlo todo, ¿no? Si no, es complicado, yo es como lo veo, ¿eh? ¿Habrá un desarrollo bueno del social, Marta? A ver, sí, que antes quería sobre partes interesadas. Efectivamente, claro, esa consideración ahora de todas las partes interesadas. Eso es interesantísimo, por valga la redundancia, y sobre todo el cambio que han tenido que tener las empresas de mentalidad de una escucha activa de esas partes interesadas, ¿no? Ahora incluso la propia regulación les obliga a ver cómo has interactuado con cada una de esas partes interesadas, y antes no ocurría tanto, ¿no? O sea, eso es importante. Y luego, dimensión social, yo creo que le queda muchísimo recorrido. Se ha empezado con todo el cambio climático por la prisa que corría Objetivo 2030, Objetivo 2050, y porque efectivamente dentro de la complejidad técnica que supone el saber hasta cuándo se va a calentar o cómo el planeta, podías utilizar métricas más concretas, ¿no? Más certeras. Dimensión social, diferentes políticas sociales, es mucho más complejo llegar a esas métricas y quizás en la dimensión social se está haciendo más desde el punto de vista de la inversión también más vinculado a los ODS, ¿no? Que también es otro objetivo el que Europa está adherido, que es la Agenda 2030 que hay que cumplir también, ¿no? Ahí está. Bien, ahora vamos a cerrar muy rápidamente con la típica pregunta del periodista normalito. Dentro de un año, ¿vamos a poder decir lo mismo que ahora o habremos avanzado algo? Empezamos por ti, Ramón. Breve, además. A ver, habrá más regulación, eso estoy convencido, que habrá más regulación o intentos de nueva regulación. En un año tampoco creo que sea radicalmente diferente. Y luego depende mucho del entorno en el que vivamos, o sea, en el que estemos. Tanta guerra y tanta crisis nos puede... Pues se pone más foco, o habrá que poner más foco en unas cosas que en otras. Como periodista económico os diré que no viene un año fácil, un año complicado. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo más que a un año hablaría de corto o medio plazo, ¿no? Porque los horizontes temporales en finanzas sostenibles son tan amplios que no se puede hablar solo de un año. Pero sí lo que veo yo es que a los pocos años sí que vamos a ver una regulación más consolidada, que se van a revisar muchas cosas, pero que va a estar un poco más madura, sí. Sí, yo diría que también corto o medio plazo vamos a leer los informes financieros y no financieros de las empresas y vamos a ver ciertos cambios, ¿no? Yo creo que vamos a ver que la transparencia va a aumentar, ¿no? El nivel de desglose de la información, pues, por ejemplo, relativa a la cadena de suministro, pues va a haber un nivel de detalle mayor y va a haber más datos con los que toda esta tecnología que estábamos hablando va a poder empezar a trabajar, ¿no? Es una revolución regulatoria, empresarial desde todos los sentidos y es muy difícil prever dónde vamos a estar en el corto plazo, pero pues todos estos cambios esperemos que tengan un impacto real, ¿no? Que es de lo que se trata al final. Que es en lo que estamos. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros tres hablando de educación financiera y de finanzas sostenibles, que son dos cosas que van ligadas porque hay que aprender. Yo he aprendido muchas cosas aquí hoy con vosotros. Espero que sigamos hablando de esto en el futuro porque como director de un periódico económico creo que tenemos una obligación muy grande de divulgar todo lo que podamos sobre finanzas sostenibles y educación financiera porque es el futuro hacia el que van todas las empresas, porque como decía al principio ya no es una opción, es una obligación. El que no sea sostenible no va a sobrevivir.
a largo plazo, pero en este momento la sociedad avanza por ese camino y hay que ir por ahí. Y bueno, ya os agradezco mucho vuestra participación en el foro, en nombre de la información, de Mapfre y de la EOI. Y ha sido un placer. Nos vemos en otro foro otro día o cuando queráis en nuestro periódico, que está abierto a vuestras sugerencias y a lo que queráis contar a través de nuestra ventana informativa. Así que un placer, muchas gracias y hasta el siguiente foro. Muchas gracias. Gracias.